bienvenidos muchachos. Bueno, la idea de este streaming es básicamente revisar las preguntas que fueron más difíciles en la experiencia PSU pasada. ¿Ya? Bueno, y para eso vamos a ver cuáles fueron dichas preguntas. Primera pregunta, maestro, mándame la primera pregunta, por favor. Bueno, la primera pregunta es la que está ahí en pantalla y la pueden ver y dice lo siguiente. Dice, si m y n son números irracionales, ¿cuál de las siguientes expresiones representa siempre un número irracional? Opción 1, valor absoluto de m menos n. Opción 2, m sobre n. Y opción 3, m partido por n. A ver, cabe indicar algunas cositas importantes. Esta pregunta tuvo un nivel de respuesta incorrecta de alrededor de un 86%, ¿ya? Lo cual fue bastante catastrófico, digamos, para ese tipo de prueba. Esta pregunta, digamos, tiene lo que mide el eje de números. ¿Ya? Dentro de las primeras 17 preguntas de la prueba, de la PSU de matemática, las primeras 17 corresponden al eje de números. Esta es de dicho eje temático, el eje de números. La dificultad del problema está en, si se fijan en la palabra siempre. ¿Ya? Cuando uno quiere, en el fondo, refutar un siempre, tiene que encontrar contraejemplos de manera que establezcan esa situación. Entonces, veamos la primera pregunta. Los datos son los siguientes. Dice, el m y el n son números irracionales. ¿Okay? El m y el n son irracionales. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa siempre un número irracional? A ver, dato 1, valor absoluto de m más el valor absoluto de n. Segunda opción, m partido por n. Y la tercera opción es m por n. Entonces, les decía, básicamente lo que hay que encontrar es un contraejemplo para refutar, si es que fueran refutables, estas afirmaciones. A ver, un pequeño recuerdo para que nos introduzcamos en este concepto. Los números irracionales, por definición, son aquellos números que no se pueden expresar en la forma a partido por b, donde a es un entero, b es un entero, y esas cantidades, el b no puede ser un valor cero. ¿Ya? ¿Cómo se caracterizan en general esos números irracionales? Esos números irracionales se caracterizan porque siempre van a ser números decimales. Aparte de ser decimales, son infinitos, y aparte de ser infinitos, son no periódicos. ¿Qué significa esto? Que no hay un patrón en la construcción del número en sí. Ejemplos clásicos. Ejemplo clásico de número irracional es pi. Pi es alrededor de este decimal. O sea, son decimales, son infinitos, pero a su vez son no periódicos. O sea, no hay una formación clara en los decimales infinitos que se van generando. La opción 1 es una opción bastante compleja de analizar. Yo les propongo que tratemos de hacerlo de la segunda y la tercera primero. Buscar contraejemplos para ver si el m y el n representan números irracionales siempre. Por ejemplo, una opción posible, que es bastante fácil de ver, sería esto. Si yo considero el m como 2pi, ¿ya? Y considero el n como pi, este valor sería 2. Y el 2 no corresponde a un número irracional. Por lo tanto, la primera afirmación no es cierta. La segunda, podríamos considerar, por ejemplo, la raíz del 2, que es un número irracional, y la raíz del 8, que también es un número irracional. ¿Ya? En ambos casos son números irracionales. Sin embargo, esta multiplicación es la raíz del 16, y la raíz del 16 es 4. Y esto corresponde a un número de tipo racional. Por lo tanto, tampoco puedo especificar eso. O sea, puedo concluir lo que se pregunta. Fíjense en la primera condición, que les decía que el ejercicio es la parte que en general la mayoría, o fue el distractor fuerte, la mayoría marcó 1. Se podría pensar en un par de números irracionales tales que su suma sea irracional, pero bajo valor absoluto. Y aquí los ejemplos quizá no son tan fáciles de ver. Podríamos ver algo así como esto. Piensen en este número. La raíz de 2 menos 1.
raíz de 2 es irracional y el 1 es racional. Sin embargo, esto de acá corresponde a un número irracional. Más 4 menos raíz de 2. 4 menos raíz de 2, este conjunto en sí también corresponde a un número irracional. ¿Ya? Bueno, el valor absoluto de esto, como la raíz de 2 es un poquito más grande que el 1, esto va a ser positivo. Por lo tanto, queda tal cual. Raíz de 2 menos 1 bajo valor absoluto. Lo mismo acá. El 4 es levemente más grande que la raíz del 2. Por lo tanto, esto va a ser 4 menos raíz de 2 si le saco la barra de valor absoluto. Términos semejantes. Esa raíz de 2 con ese menos raíz de 2 se van. Sin embargo, entre estos dos queda el 3. Y el 3 corresponde a un número racional. Por ende, descartamos también la primera opción. Clave correcta en este ejercicio fue E. O sea, ninguna de ellas representa siempre un número irracional. Por eso la dificultad en ese tipo de preguntas es encontrar un contraejemplo que me contradiga la afirmación del siempre. Eso. Esa fue la pregunta número 1. Director, la pregunta número 21, por favor, que fue la segunda pregunta más mal contestada en esta pregunta. Dicha pregunta tuvo alrededor de un 94% entre incorrecta. Por lo tanto, también resultó muy difícil. La pregunta es la que se despliega ahora ahí en pantalla, si se fijan. Es una pregunta que corresponde al eje temático de álgebra y es la que están viendo en estos momentos. Es una multiplicación entre dos expresiones algebraicas, donde se pide ver a qué es equivalente eso. Entonces, vamos a escribir ahora en pizarra un poquitito esto para que desarrollemos y veamos esa situación. Entonces, la pregunta dice lo siguiente: t cuadrado más 9t más 20 dividido en 2t más 8 multiplicado por 3t menos 6 sobre esta expresión, t cuadrado más 3t menos 10. Y aquí me faltó una rayita. Eso. Si se fijan, es netamente álgebra. Por ahí por primero, segundo, medio, siempre habían distintos tipos de factorización. Lo que está midiendo acá es básicamente eso, factorizar para luego simplificar todo lo posible. ¿Okay? Y para eso vamos a factorizar cada una de estas expresiones, tanto esa, cada una de las que componen dicha expresión. Hagámoslo por partes. Fijémoslo en el numerador. Voy a factorizar esta expresión, ¿verdad? Y ese se factoriza de esta manera. Como es cuadrático, factorizo en t y en t. El primer signo, esta es una de las posibles soluciones, hay muchas en realidad. El primer signo corresponde a ese. El segundo signo que voy a poner acá va a corresponder a la multiplicación entre estos dos signos. Más por más en más. A continuación, debo buscar dos números que simultáneamente multipliquen ese número, el 20, y sumen el más 9. Entonces, un par de números que simultáneamente multipliquen más 20 y sumen más 9. Esos números son relativamente sencillos de encontrar, ¿verdad? 5 y 4. Más 5 por más 4 da más 20 y la suma entre ambos es más 9. Fíjense que esta expresión fue factorizada a través de esto. Esta expresión que aparece en este ladito de acá es el mismo tipo de factorización. Por lo tanto, los vamos a abrir en dos binomios, en t y en t. Primer signo va a corresponder a este. Segundo, más por menos, menos. Al igual que el caso anterior, debo buscar dos números que simultáneamente multipliquen menos 10 y sumen más 3. Dichos números van a ser 5 y 2. Más 5 por menos 2 da menos 10 y la suma entre estos dos, entre más 5 y menos 2, es más 3. El de acá es un caso de factorización súper trivial. El factor común es numérico y ese factor es el 3. 3 factor común de t menos 2. 3 por t y 3 por 2 es 6. Si se fijan en lo de acá, también.
Es el mismo caso de factorización. Factorizo en 2, 2 por t más 4. Una vez establecido todo eso, simplifico todo lo pertinente. Por ejemplo, S se va con S. Simplifica en 1. El t más 5 simplifica un t más 5 de acá abajo. El t menos 2 con el t menos 2. Donde finalmente queda un 3 en el numerador y un 2 en el denominador. Por lo tanto, todo eso es correspondiente a 3 medios, pero la alternativa aparece desarrollado eso. 3 sobre 2 es 1,5. Esa es una opción, es como la opción matemática de ver, o la forma formal de visualizar eso. Otra alternativa, digamos así, a modo de tip, es si por alguna razón se me llegara a olvidar los métodos de factorización que son más o menos estándar o usuales, otra alternativa sería jugar un poquitito con la alternativa. ¿A qué me refiero? Fíjense, por ejemplo, que en la alternativa A les aparecía eso. En la alternativa B, bueno, que era la correcta, 1,5. La alternativa C era t menos 2 dividido en 2, ¿verdad? Y la alternativa D es t más 5 sobre t más 2. Finalmente, la última alternativa era esto, 10t más 40 dividido en 27t más 60. ¿Qué les decía? Que a veces jugar con la alternativa les proporcionaría también una clave correcta. El álgebra lo único que hace es generalizar las propiedades de los números. Por lo tanto, toda esta expresión algebraica va a equivaler a un número si la evalúo correctamente. Por ejemplo, si yo le doy o evalúo un valor, ojalá lo más sencillo posible. Si doy el valor de t igual a 1 y veo cuánto me produce toda esta expresión con el t igual a 1. Entonces, si el t fuera 1, esta expresión sería 1 al cuadrado, ahora anotémoslo acá. 1 más 9 por 1, que es 9, más el 20, ¿verdad? Estoy evaluando con t igual a 1 en cada una de las apariciones de t en esa expresión. 2 por 1, 2, más 8, son 10, ahí viene el por, 3 por 1, 3, menos 6, eso es menos 3, y acá quedaría 1 al cuadrado, que es 1, más 3 por 1, que es 3, menos 10. Entonces vamos a resolver todo eso. Acá nos va a quedar un 30 en el numerador, 20 más 9 más 1, 30 partido por 10, que es 3. Acá nos quedaría un menos 3 que estaba ahí arriba, dividido en 1 más 3, 4, 4 menos 10, menos 6. O sea, queda 3, simplificando esto, es un medio, ¿verdad? Y 3 por un medio efectivamente corresponde a lo mismo. Por lo tanto, la clave sería eso. O sea, en el caso de que se llegara a complicar mucho la expresión algebraica, quizás prueben con valores y vean cuál de las opciones es con la correspondiente. ¿Ok? Eso fue la pregunta número 2, que tuvo, ojo, tuvo un 94% entre incorrectas y omitidas. Bastante para hacer una pregunta relativamente abordable en muchas circunstancias. Entonces, esa fue la pregunta 21 y corresponde al eje de álgebra en lo que mide la prueba. Recuerden que la estadística que estamos haciendo acá es básicamente cómo respondieron a nivel global los cercanos de 3.500 alumnos que rindieron esta prueba. Si bien para algunos esta pregunta puede ser relativamente fácil, para otros fue más complicado y para la generalidad fue muy complicado. Entonces, de acuerdo a la estadística, se hizo esta revisión, porque algunos encontrarán, no, pero esa la tuve buena, o a algunos les haya costado. ¿Ya? Eso. La siguiente pregunta corresponde al eje de geometría. Es la pregunta número 41. Director, me la despliega en pantalla, por favor. Pregunta número 41. Y aquí este eje temático en general, geometría, es uno de los que más les dificulta a la generalidad de los alumnos.
¿Por qué? Porque involucran conocimientos que cuestan un poco en la maduración. Entonces, la pregunta 41 corresponde al eje de geometría, como bien les decía, y esta tuvo un 80% de respuesta incorrecta. ¿Qué dice esta pregunta? Se marca una circunferencia, se marca una línea por el centro, ¿verdad? Este es el centro de la circunferencia, un A, un B y un par de puntitos, un punto C y un punto D. Y se tiran unas líneas que van de aquí al centro y las condiciones son las siguientes. Dice que la B es el diámetro de la circunferencia, o sea, aquella que pasa por el centro, y OC es perpendicular con OD. Ese símbolo significa perpendicularidad. O sea, que el ángulo que se genera entre estas dos va a ser 90. Aquí no lo parece mucho, ¿verdad? Ese es un ángulo recto entre ellos dos. Entonces se pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas de acuerdo a esto? Primero, OB dividido en CD equivale a la raíz de 2 sobre 2. Segunda afirmación, BC sobre AB es igual a 1 sobre 2. Y por último, DO es DO más, bueno, está sonando el timbre, ¿eh? Estamos en vivo, en directo, así que vamos a tener quizás un poquitito de bulla. DO más OE es menor que BC más CD. Entonces, dado eso, se pregunta cuál de estas afirmaciones son nuevamente, siempre, ¿ya? Recalcar esa idea. ¿Cuál de esas afirmaciones? Esos son siempre verdaderas. Analicémoslo punto a punto. En circunferencia es muy usual reconocer esta línea que es una línea primordial en ella, ¿verdad? Que es el radio. Obviamente todos los radios de la circunferencia miden exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la medida que va desde el centro a cualquier punto de la circunferencia. Entonces los voy a tipificar. Los voy a poner radios, radios, radios. Fíjense en la afirmación 1. La afirmación 1 dice OB, que es la medida de un radio, eso lo voy a poner ahí, OB, que es la medida de un radio, dividido por CD. CD lo desconocemos por el momento, ese segmento que está ahí. Dice que están en razón de raíz de 2 es A2. Raíz de 2 es A2. Aquí viene algo importante que deben recordar. Este triángulo que se generó acá tiene 90 grados y está formado por dos radios. 90 grados y está generado por dos radios. Ese triángulo es rectángulo y además de ser rectángulo es isósceles. Como es isósceles, por teorema de Pitágoras, vamos a ver siempre que la hipotenusa en un triángulo rectángulo es el lado, o el radio en este caso, el R, por la raíz de 2. Juguemos con eso entonces. Esto de acá es R veces la raíz del 2. ¿Ya? Listo. Entonces la comparación va a ser esa. CD, si se fijan, es R veces la raíz del 2. ¿Qué tal? Como R es R raíz de 2, hagan la simplificación. ¿Verdad? Esto es lo mismo que decir 1 sobre la raíz de 2. Pero eso racionalizado equivale a raíz de 2 partido por 2. Por lo tanto, la afirmación 1 efectivamente siempre lo es, siempre es correcta. ¿Ya? Fíjense en la segunda afirmación. BC dividido con AB, que estén en razón de 1 y A2. Nuevamente, veamos los trazos. BC, desconozco a priori cuánto mide ese segmento, ¿verdad? Dividido con AB. AB, si se fijan, son dos radios. La medida de dos segmentos que están ahí. O sea, son dos radios. Pero el BC no tengo relación como para cuantificarlo. ¿Por qué me refiero a eso? Si se fijan, este triángulo tiene esos dos radios, ¿verdad? Pero, se me cayó el lápiz. Pero esta condición de aquí a acá, que es un radio, seguiría siendo lo mismo. Por lo tanto, esta distancia podría ser inclusive un poquito más chica. Permiso.
E inclusive puedo jugar por cualquier punto de acá, ¿verdad? Manteniendo el centro y eso, esta distancia, BC, sería variable y no tendría un valor determinado. Por lo tanto, esta afirmación podría ser verdadera. El punto está que no siempre. ¿Ya? ¿Por qué? Por la variabilidad que se podría generar en torno a ese segmento. Entonces descartamos la segunda, 2 no siempre es verdadero. Tercera afirmación, DO más OB es menor que BC más CD. Miremos nuevamente el gráfico. DO es un radio. OB también es un radio, ¿verdad? Dice que eso siempre va a ser más chico que BC y nos encontramos con el mismo problema. No sabemos qué magnitud le podemos asociar a ese pedacito, al segmento BC. Más el CD. El CD, si se fijan con anterioridad, ya fue determinado. Era R veces la raíz del 2. El punto es que esa desigualdad puede serlo, o sea, puede ser verdadera, pero también puede ser falsa. Eso va a depender de la magnitud nuevamente de este segmento. O sea, la tercera afirmación nuevamente no siempre es verdadera. Luego, la clave correcta en este caso entonces sería A, 1 por sí solo. ¿Por qué? Porque puedo afirmar correctamente que siempre, eso sí, va a ser verdadero. Les repito, porcentaje para la pregunta 41 fue cercano al 80% entre malas y omitidas. Por eso resultó una pregunta de alta complejidad. Y eso corresponde al eje de geometría que en general es lo que más les tiende a costar por la maduración de los conceptos en los cuales está asociado. Entonces eso fue la pregunta 41, que fue una de las más difíciles asociadas a la prueba. Director, por favor, la pregunta número 51. Nuevamente nos encontramos con un caso en el cual estamos ante la geometría. ¿Ya? La pregunta les dice lo siguiente, se las voy a leer primero. El cuadrilátero ABCD de la figura adjunta es un rectángulo, como se muestra ahí en la figura. Dan un punto B que tiene coordenadas A más 12, ¿verdad? Coma B menos 1. Y otro punto D también asociado a ese cuadrado, a ese rectángulo en realidad. Se pregunta cuánto mide el radio de la circunferencia circunscrita al rectángulo que pasa por los 4 vértices de ese rectángulo. Entonces, pregunta número 51, perteneciente al eje de geometría nuevamente, y tuvo un porcentaje de un 81% de incorrecta. Vamos a dibujar el monito para entender un poquitito la situación que se está planteando. Un rectángulo, los ejes coordenados, eje X y eje Y, se da un punto acá, las coordenadas de los vértices del rectángulo, B, C, D y A. Y si se fijan, los datos son los siguientes. Se está dando el B, que tiene una coordenada A más 12, B menos 1. A más 12, B menos 1. Y la otra coordenada que se da es el D, que tiene una coordenada A, B más 4. ¿Ya? A ver, ¿qué podemos interpretar con respecto a eso? Analicemos un poquitito esto. Si el punto B, que está situado acá, tiene X, o sea, tiene abscisa A más 12, significa que la distancia que hay desde aquí hasta acá es efectivamente A más 12. ¿Cierto? Vamos a ponerlo así. A más 12. La distancia que hay entre estos dos. B menos 1. Bueno, la distancia que hay de aquí a acá va a ser nuevamente B menos 1. Desde ahí hasta ahí. El punto D. El punto D tiene coordenadas A. De aquí a acá, esta distancia A. Y B más 4. O sea, la distancia que hay de aquí a acá va a ser eso. B más 4. Bueno, una vez visto eso, la pregunta es,
¿Cuánto mide el radio de la circunferencia circunscrita? Circuns significa por fuera, ¿verdad? La circunferencia circunscrita a ese rectángulo. Bueno, no quedó muy circunferencia, pero la idea es cuánto mide el radio de la circunferencia que puedo trazar por fuera para ese rectángulo. Y aquí una idea muy importante. Si yo tengo un rectángulo cualquiera en general, supongamos que los ángulos rectos están dados acá los vértices, ¿verdad? Siempre a un rectángulo le puedo circunscribir, o sea, trazar por fuera una circunferencia. ¿Por qué? Por lo siguiente. Y la medida que hay de vértice opuesto a vértice opuesto va a corresponder al diámetro de esa circunferencia. Esto es básicamente por ángulo de la circunferencia. Como este ángulo es 90, esto de aquí a acá es 180 grados. Como es un ángulo inscrito, mide la mitad del arco que subtiende, yo puedo hacer esta construcción siempre. Remitámonos nuevamente a lo que acontece en el problema. La distancia de aquí a acá es A más 12. Entonces, esta distancia de aquí a acá es A más 12. La distancia que hay de aquí a acá es A. Si yo quisiera trazar cuánto mide todo esto, cuánto mide el largo del rectángulo, sería la diferencia entre el A más 12 con el A. O sea, esto equivaldría a 12. Entonces, con eso tenemos el largo del rectángulo. El largo del rectángulo son 12 unidades. Pensémoslo de la misma forma para determinar quizás el ancho de este rectángulo. Como de aquí a acá hay b más 4 y de aquí a acá hay b menos 1, la diferencia entre b más 4 con b menos 1 nos daría esta longitud, que es como el alto del rectángulo. ¿Qué quedaría? S se va con S y quedaría un 5. Y esto es primordial. Se nos generó un triángulo rectángulo cuyo cateto es 12 y su otro cateto es 5. Ahora quizás podríamos emplear el conocido teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema? Esa medida que nos va a corresponder a nuestro diámetro, ¿verdad? Ese diámetro al cuadrado, que es la hipotenusa, equivale a 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Finalmente, 12 al cuadrado, 144, más 5 al cuadrado, 25. Suma entre ambos, 169. ¿Ya? Por lo tanto, d cuadrado es 169, por ende d vale 13. Conclusión, diámetro de esta circunferencia es 13 unidades. De hecho, es un trío pitagórico que después deben manejar. Bueno, si el diámetro es 13, no olvidar que lo que se pregunta es el radio, y ese radio es la mitad del diámetro, o sea, 6,5. Y esa fue la respuesta asociada a esa pregunta, que fue la pregunta número 51. Y correspondió nuevamente al eje de geometría. Abordable, pero quizás no tanto. Vamos a la siguiente. Director, por favor, la pregunta número 58, que nuevamente nos encontramos con el caso de geometría. Se los voy a redactar, a leer, analizamos y planteamos la resolución luego en pizarra. Dice, en el triángulo de la figura adjunta se puede determinar la pendiente del segmento BA. La pendiente del segmento BA. Si se sabe que OB es igual a OA, dato 2, A tiene coordenadas 4,0. Dibujemos un poquito la situación, de modo que se entienda mejor qué es lo que se está planteando en esta pregunta. Ejes coordenados, un triángulo hipotético ahí, vértice B, vértice A, el origen del sistema cartesiano. Como es de suficiencia de datos, se dan dos afirmaciones. La primera, dice que OE es igual a OA. Segunda,
las coordenadas del vértice A, que tiene coordenadas 4,0. Entonces, fijémonos en la pregunta que se hace en cuestión. Dice, ¿se puede determinar la pendiente del segmento BA? Esta es la pregunta. La pendiente del segmento BA. La mayoría de la literatura matemática establece como simbología de la pendiente la letra M. ¿Ya? M, la pendiente del BA. Aquí un breve recuerdo. La pendiente, conociendo, la pendiente en general se conoce cuando se tienen dos puntos en un sistema cartesiano. La pendiente, por definición, es la variación en el eje horizontal dividido por la variación en el eje vertical. O sea, variación en Y dividido por la variación en el X. Y lo que necesito yo para determinar dicha pendiente es conocer las coordenadas del punto. Entonces, bastaría con conocer el punto A, conocer las coordenadas del punto B, y una vez teniendo eso, se puede determinar cuál es el valor de la pendiente. Primer dato, nos dicen que OB es igual a OA. OB es igual a OA. Con eso, la única información que podemos tener al respecto es que el triángulo que se generó es isósceles. Si se fijan, este ángulo de aquí va a ser necesariamente igual a ese. Pero no se tienen referencias con respecto a las coordenadas de esos puntos. Por lo tanto, esta afirmación es insuficiente. No se puede responder la pregunta dado que no conozco coordenadas. Y en este caso necesito dos, tanto la del B como la del A. Segunda, si conozco que el A tiene coordenadas 4,0, 4,0, eso significa que esta distancia de aquí a acá es 4, ¿verdad? Pero sigue siendo insuficiente. ¿Por qué sigue siendo insuficiente? Porque se desconoce B. Entonces, no conozco B. Luego, nuevamente, como desconozco B, no puedo determinar la pendiente entre el A y el B. Luego, el paso siguiente en la suficiencia de datos es analizar ambas informaciones en forma conjunta. O sea, sé que lo B es igual a lo A, sé que esta distancia por el dato 2 mide 4 unidades. Como mide 4 unidades, esta distancia también mide 4 unidades. ¿Ya? Tengo fijo un puntito, que tiene coordenadas 4,0. Pero fíjense, lo único que me dice es que esta distancia es igual a esta. Nuevamente podría imaginarme esta situación. De aquí a acá, un segmento con 4 unidades, y aquí quería hipotéticamente el B. O más aún, quizá imaginar una circunferencia, ¿verdad?, con radio 4, donde al trazar desde aquí a acá, cada uno de estos segmentos serían radios. Por lo tanto, nuevamente, la posición del B no está definida. Como la posición del B no está definida, es imposible asignar unas coordenadas para ese B. O sea, con ambas juntas sigue siendo insuficiente. ¿Por qué? Porque en ningún caso se conoce las coordenadas del punto B. Entonces, repito, pregunta 58 tiene que ver con el eje de geometría y resultó de esa complejidad. Clave correcta. Esta es una de las claves que más tienden a temer ustedes a poner. Casi nunca la ponen, se requiere información adicional. ¿Por qué? Porque temen o les dicen que casi nunca es. Por experiencia personal, el se requiere información adicional, casi siempre, en la gran mayoría de las PSU real, hay al menos una de ellas. En un 80, en un 90% de las pruebas se establece esa condición. Entonces la pregunta fue la pregunta número 58. Pregunta 58, y cuyo porcentaje de omisión, o sea, porcentaje de respuesta incorrecta fue un 78%. La siguiente pregunta, maestro, y última en este conteo, que fue la pregunta número 79. La pregunta número 79, como están fijándose, corresponde al último eje de la prueba. Ese eje es el eje de
dato y azar. Y la cantidad de preguntas para el eje de dato y azar son 22. Es lo que más pesa para esta PSU. Leamos dicha pregunta. En la pregunta número 79 dice lo siguiente. En un muestreo realizado en un estante de cultivo de salmones en etapa de alevín, o sea, en etapa inicial, se constató que la media de la talla era 5,5 centímetros, con una desviación estándar phi de 0,02 centímetros. Si las tallas de esta muestra se distribuyen en forma normal, ¿cuál es aproximadamente la probabilidad que un alevín mida más de 5,54 centímetros? A ver, para muchos les va a producir desconocimiento esta pregunta, ¿verdad? La pregunta número 79. Y es básicamente porque lo que quiere medir esta pregunta, es un contenido que usualmente por programa de Mineduc se ve en cuarto medio, que es la distribución normal. Por eso, en general, creo yo que fue mal respondida. Alrededor de un 88% de omisión y mal contestada esta pregunta. Lo que hay que saber de esto es básicamente lo siguiente. Muchas situaciones en la vida cotidiana se distribuyen en forma normal. La distribución normal es un modelo matemático, un modelo probabilístico, de hecho, un modelo probabilístico que se distribuye en muchas situaciones. Por ejemplo, muy concreto, en la PSU. Los puntajes suyos PSU se van a distribuir a través de una curva muy similar a esto. Y la distribución normal depende de dos parámetros. El primer parámetro es la media y el segundo parámetro es la desviación estándar, que es un número que cuantifica cercanía o lejanía con respecto al promedio. Eso se le llama desviación estándar y esa es la nomenclatura clásica para ello. A modo de ejemplo, en la PSU de matemática, la media, o sea, la media va a ser el centro de esta distribución, son 500 puntos. Y la desviación estándar son alrededor de 110 puntos. Si yo a partir de la media sumo 110 puntos, voy a quedar en 610. Si yo a partir de la media resto 110 puntos, voy a quedar en 390. La gracia es que todas las distribuciones normales dependen únicamente de este parámetro y se distribuyen en esas cantidades. Tal que hay porcentajes característicos para esta curva. Por ejemplo, entre una desviación estándar hacia la izquierda y una hacia la derecha, ese porcentaje es aproximadamente un 68,26%. O sea, en todo ese intervalo hay un 68,26% de gente que anualmente rinde la prueba. Entonces, consideremos más o menos esa idea para tratar de modelar este problema que me dicen que está modelado a través de una distribución que es normal. A ver, la situación es la siguiente. Se da una curva normal en donde la media de esa curva es la media, que es el promedio, es 5,5. Ese es el eje de simetría, 5,5. La desviación estándar, que la estamos simbolizando a través de esto, es 0,02. Dice, si las tallas de esta muestra se distribuyen en forma normal, ¿cuál es aproximadamente la probabilidad que un alevín mida más de 5,54? Entonces me preguntan la probabilidad de que el X sea mayor a 5,54. El área bajo la curva, en cualquier distribución normal, representa la probabilidad de esa ocurrencia. Entonces, gráficamente, debo ubicar ese número, el 5,54, y calcular cuál es esa probabilidad. Fijémonos en los parámetros anteriores. Miren, 5,5. Si yo le sumo una desviación estándar, 5,5 más 0,02, va a quedar en un 5,52. Si yo a partir de ese 5,52, nuevamente, sumo el 0,02, sumo un 0,02, voy a llegar a eso, 5,54. Y aquí toma importancia
lo que usualmente quizás no utilicen, que es la tabla PSU del principio. ¿Ya? La tabla PSU que se da en la hoja muestra una relación. Dice Z y P de Z menor o igual a un valor determinado. Lo que me está diciendo eso es que para algún valor de la variable me determina el área bajo la curva. O sea, si yo fijo un Z en una distribución normal, pero ojo, no en cualquier distribución normal, en la distribución normal que se comporta con 0 en el centro y con 1 en desviación estándar. El área bajo la curva representa esa probabilidad. Entonces fijémonos acá. De aquí a acá hay una distribución normal, perdón, una desviación estándar. De aquí a acá hay otra, ¿verdad? Que es la diferencia. En la 0 y 1, como el centro está en 0, de aquí a acá fijo 1, que le sumo una desviación, de aquí a acá le sumo otro, ahí estaría la segunda. De ahí hacia atrás es lo que me muestra la PSU. Y fíjense, en la tabla PSU, este es un dato que ustedes van a conocer o se les va a establecer. En la tabla PSU, cuando el Z es 2, cuando toma el valor 2, el área bajo la curva es 0,977. O sea, si lo fijo en 2, el área que me muestra la prueba es toda esa, de la colita hacia atrás, de ahí hacia atrás. Pero lo que se está preguntando acá es algo muy parecido, solo que el complemento, o sea, todo lo contrario, de ahí hacia allá. Entonces sabemos que todas las distribuciones normales se deben comportar de esa forma. ¿Qué puedo inferir? Que el área desde ahí hacia allá es 0,977. Repito, ese es un dato PSU, ¿ya? 0,977. Sin embargo, de aquí hacia allá es lo que le falta para completar la unidad, o el 100%, si es que lo quieren mirar como porcentaje. Por lo tanto, lo que se está preguntando va a ser 1 menos, lo pongo acá, 1, que es el área total bajo la curva, menos 0,977. Y con eso llegan a la alternativa 0,023, que es la respuesta correcta para eso. Esta información se entrega. Se entrega en la tabla que es la PSU. Esa fue la pregunta asociada a datos y azar peor contestada en esta prueba. Repito, el porcentaje fue un 88% entre malas y omitidas. Eso fue básicamente el recuento de esta corrección rápida de lo que es este tipo de preguntas. Ya chicos, ahora vamos a dar, voy a decir los ganadores del concurso interactivo que se hizo. La pregunta fue tratar de adivinar de alguna manera cuáles son las preguntas más difíciles que fueron. El primer ganador fue el señor Cristian Sobarzo. Segundo ganador, Franco Esteban. Los siguientes ganadores los van a contactar vía interna. Bueno, eso ha sido el streaming de acuerdo a este tipo de presentación para ellos. Que estén muy bien chicos, los saludo desde acá y a la distancia, un abrazo al +04, GMA 06, a todos los cursos que estén disponibles y se vean acá.